Carlos Calías Secas, así lo llamó su madre, corría el año 1910, y en Barcelona María daba a luz a su cuarto hijo, en el seno de una familia humilde y trabajadora. Su padre José era albañil, mientras que su madre se ocupaba de las tareas del hogar. La vida en aquellos tiempos era difícil, pero el joven de los Cali vivía felizmente en la ciudad condal con la esperanza de algún día convertirse en un médico de prestigio. Cuando apenas tenía 4 años, comenzó la Primera Guerra Mundial. En aquellos tiempos España era un país atrasado, y con bastante pobreza. Aunque Carlos apenas se preocupaba, era solo un niño cuando apenas tenía 8 años. Su hermana mayor murió de una simple gripe. Es triste lo que ahora se cura en un par de días. Hace muchos años se llevó a su hermana, época diferente. Carlos cumplió sus 10 años y su hermana de apenas 18 años se casó con un joven, mientras que Carlos se marchó a Madrid por motivos de trabajo junto a sus padres. Por aquel entonces corría el año 1930. Carlos dejaba atrás la ciudad que le vio nacer, aunque los siguientes 6 años visitaría Barcelona cada verano. En 1936 se celebraban elecciones generales en España. Carlos tenía entonces 15 años. Era solo un crío que ya ayudaba en casa, mientras en sus ratos libres estudiaba. Con apenas 15 años se enamoró de una joven compañera. Fue en aquel mes de febrero donde, tras unas elecciones, el partido de izquierdas fue el victorioso, con una mayoría absoluta. Y aunque Carlos escuchaba muchos comentarios, nunca le dio mayor importancia. Ni siquiera prestaba atención a sus mayores. Él tenía sus propias preocupaciones y la política ni siquiera le interesaba. Aunque las revueltas en aquel mes de febrero no pintaban nada bien, hubo un centenar de fallecidos. Mientras la familia de Carlos se preocupaba por los acontecimientos en España, Carlos vivía su particular historia de amor con Ana, hija de un hombre afiliado a un grupo de derechas. Pero a él no le importaba por aquel entonces la ideología de la familia de la mujer que tan enamorado le tenía. Mientras Ana también se sentía atraída por el joven, los meses siguientes Carlos y Ana daban largos paseos ajenos a la ideología de sus familias. Carlos solo pensaba en terminar sus estudios y casarse con Ana, al igual que Ana vivía con la esperanza de casarse con Carlos, aunque su padre no aprobaba esa relación ya que los padres de Carlos eran de izquierdas. ¡Qué tonterías, verdad! ¿Cuánto daño ha hecho la guerra en España? Han pasado más de 80 años y aún se cuentan historias, se habla y se discute sobre una ideología u otra, pero ¿qué saben ellos si ni siquiera la vivieron en sus carnes? Así pensaba Carlos. Y cuando cumplió sus 16 primaveras, el 16 de abril de 1936 dio comienzo la Guerra Civil Española, tras unos acontecimientos que dieron el inicio de la guerra, que duraría hasta el 1 de abril de 1939. Triste, pero cierto, una guerra que tanto daño ha hecho y que hoy en día no se ha logrado superar. En 1936 la vida de Carlos cambió radicalmente, comenzó el miedo, los bombardeos y el hambre que comenzó a pasar su familia. Su padre fue reclutado para luchar, aún así Carlos soñaba con que pronto la guerra terminaría. Y en aquel tiempo entonces Carlos se encontraba con Ana en secreto. Carlos le contaba el gran sufrimiento que estaba pasando su familia. Su padre había sido reclutado y por muy poco él no fue. Ana, al igual que Carlos, tenía miedo. Su padre era un general, pero a pesar de eso había mucho miedo y mucha hambre. Su hermana llegó a Madrid anunciando a su madre que se marchaba a Argentina huyendo de la guerra. Y con ella se llevó a Lucía, su hermana 2 años mayor que Carlos. Eso significaría que Carlos se quedaría solo en Madrid junto a su madre, esperando a su padre para finalmente abandonar España y reunirse con sus hermanas en Argentina. Desgraciadamente esa fue la última vez que vio a sus hermanas. Sus hermanas se marcharon, él se quedó a finales del año 1936. En uno de sus encuentros secretos Carlos se encuentra con su enamorada en las orillas del Manzanares. Carlos la dijo brevemente: Ana, en cuanto pueda me marcho a Argentina, allí me esperan mis hermanas. Ana le miró triste y le dijo: Carlos, ¿qué pasará con nosotros? Carlos miraba a la mujer que amaba. ¿Vendrás conmigo? Ana le dijo tristemente: sabes que no puedo.
Carlos la miró y dijo dándola un beso que sellaría su amor para siempre. Si me quedo me reclutarán. Ana sabía que tenía razón pero se negaba a dejarle marchar. Hablaré con mi padre. Carlos miró a aquella muchacha y la dijo. Tu familia es de derechas y mi familia de izquierdas, tu padre no me quiere. Ana le dijo resignada. ¿Y qué importa? Carlos la dijo. Aunque a nosotros no nos importe, a ellos les importa. Ana le dijo. No quiero perderte. Carlos miró a su novia y tras sellar de nuevo su amor con un beso la dijo. Cuando termine la guerra volveré y me casaré contigo. Tras esa declaración, comenzaron a escucharse disparos. Carlos agarró a Ana de la mano, ambos corrieron hasta ponerse a salvo. Una vez a salvo, Ana marchó a su casa y Carlos llegó al barrio donde él vivía. Había sido bombardeado su casa, ya no quedaba nada de su casa, su madre. Los recuerdos de aquella casa ya no estarían, no sabía qué hacer. Sin previo aviso comenzó a buscar ante los escombros a su progenitora, al igual que mucha gente se unió en la búsqueda de sus familiares, otros sin embargo buscaban comida. Tras casi 2 horas Carlos encontró lo que nunca quiso encontrar, el cuerpo sin vida de su madre. Muchos decían que habían sido los republicanos, otros sin embargo decían que habían sido los de derechas. Él solo se sentó frente al cuerpo sin vida calcinado de su madre. Si no hubiese sido por un colgante, jamás hubiese sabido que era ella. Miraba a la gente buscando una respuesta, que no había. Estaban en guerra y su madre había muerto por causa de esa guerra. Miraba con tristeza, estaba solo y no tenía a nadie, no sabía a quién acudir. Finalmente se alzó de valor y con el corazón destrozado fue en busca de Ana, pero apenas llegando a la casa de Ana, vio que salía llorando junto a su madre. Carlos preguntó a un chico que también contemplaba la escena. ¿Qué ha ocurrido? Aquel chico le contestó con tristeza. Han asesinado a su padre.